Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, amor y valor para cambiar las que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Que hoy hagamos tu voluntad y no la nuestra. Amén. Yo soy Maru, codependiente recuperada, y esta es la 12ª sesión del Retiro 12 y 12 que emprendimos hace unas semanas con la idea de que podemos practicar los pasos de una manera rápida, no porque la urgencia sea un concepto sanador, sino porque esto es una carrera contra el ego, esto es una carrera contra las ideas dentro de mi cabeza, las ideas de mi mente que me van a decir que este programa no funciona y que el despertar espiritual es innecesario para mí. Por las razones que sean, porque no tengo acceso, porque no le importa el poder superior o porque, es decir, la mente puede ser muy creativa para crear razones en las que nos traten de alejar de este despertar espiritual. El 12º paso dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros codependientes y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Entonces, este es uno de los pasos que tiene como 3 partes en su composición. El despertar espiritual como el resultado de estos pasos. En español, por razones del idioma, no tiene como en el original el artículo el resultado, pero es el resultado. Si trabajamos los pasos, el resultado inevitablemente es un despertar espiritual. Y el despertar espiritual al que se refiere el 12º paso no es el despertar espiritual que puede ocurrir de otras muchas maneras, y de hecho ocurre de otras muchas maneras, no es el despertar espiritual que ocurre cuando tengo una experiencia trascendental en mi vida, cuando me nace un hijo, cuando cuando me caso con el amor de mi vida, o cuando, eh, qué sé yo, voy a una religión que satisface mi hambre espiritual y tengo una experiencia espiritual. Hay muchas maneras de tener experiencias espirituales y hay muchas experiencias emocionales que confundimos con experiencias espirituales. Pero en el 12º paso nos dicen claramente que nuestro despertar espiritual es el resultado de estos pasos. No es un resultado o no es una casualidad. Es el resultado de trabajar los pasos. Entonces trabajo los pasos de la mejor manera a la que tengo acceso, de una manera imperfecta quizás, de una manera inexperta, no importa. Trabajé los pasos, hice lo mejor que pude y eso me llevó a un despertar espiritual. Ese despertar espiritual está prometido después del 9º paso. Como dice un amigo mío, las promesas no son posibilidades, son ofrecimientos, son garantías. Me están garantizando que si trabajo los pasos de la rendición del 1 al 3 y después trabajo los pasos de la transformación del 4º al 9º, después del 9º paso voy a ver eh, las promesas. Pero como toda casa, hay que limpiarla. La casa espiritual también hay que limpiarla. No basta con la remodelación que ocurre de los pasos transformativos del 4º al 9º. Necesitamos también esa limpiecita diaria, ese mantenimiento diario que nos proporcionan los pasos 10 y 11, que ya no son prácticas, ya son pasos, porque ya hicimos el 9º paso, tuvimos un despertar espiritual y entonces seguimos haciendo mantenimiento y crecimiento espiritual a través del inventario diario en el 10º paso y de la oración y meditación diaria, en mi caso, más de una vez al día, eh, en el 11º paso. Y entonces el 12º paso es el paso que nos invita a llevar el mensaje a otros codependientes, pero tiene una condición, y la condición está expresada en esta primera parte del paso, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de los pasos. Entonces, no es que yo tuve un despertar espiritual como resultado de mis prácticas religiosas, budistas, del islamismo, de lo que sea, de mi catolicismo, de lo que sea, no. Es el resultado de que trabajé los pasos y el trabajo de los pasos inevitablemente me llevó a un despertar espiritual. Entonces, una vez que tengo eso, yo tengo como un testimonio, tengo una prueba, digo, esto funciona porque yo lo hice y me funcionó. Yo trabajé los pasos, no necesitaba creer que los pasos iban a funcionar, no necesitaba creer en ningún poder superior, necesitaba creer que, así como le ha ocurrido a millones de personas que trabajando los pasos han tenido un despertar espiritual, eso estaba disponible para mí. Trabajé los pasos,
comencé a ver las promesas después del noveno paso. He tenido mi despertar espiritual, que como bien nos dice el libro grande en su apéndice, la experiencia espiritual puede ser una experiencia súbita y absolutamente abrumadora y visible para mí misma, o puede ser una experiencia progresiva que generalmente me dan testimonio a los demás. Los demás se dan cuenta que he cambiado, incluso antes de que yo me pueda dar cuenta de eso. Entonces, ese despertar espiritual es el resultado directo de haber trabajado los pasos. Entonces, tratamos, esta palabra tratamos, mi padrino de CODA me ha hecho mucho énfasis, me dice, Maro, uno no lleva el mensaje a otros codependientes, uno trata. Y en ese intentar llevar el mensaje a otros codependientes es donde ocurre el servicio. ¿Cómo se hace ese intento? Ese intento se hace primero con la recuperación. Mi recuperación es el mayor servicio que yo hago al programa. Es decir, si como resultado de los pasos mi corazón cambia, mi mente cambia, mis defectos de carácter, algunos van a desaparecer, otros van a disminuir y la mayor parte van a ser usados para el mayor bien. Es decir, no, todos mis defectos de carácter no van a desaparecer porque entonces yo dejaría de ser humana y pasaría a ser una divinidad, ¿verdad? Pasaría a ser una diosa que no tiene humanidad y no tiene defectos de carácter. Ese no es el plan. El plan es que siendo humana, teniendo defectos de carácter, algunos de ellos van a disminuir, otros van a desaparecer porque son defectos de inmadurez, y entonces empiezo a crecer emocional y espiritualmente y esa madurez va desapareciendo y otros defectos de carácter van a ser usados para el mayor bien. Entonces, con esa recuperación, cuando mi vida tiene propósito, cuando yo tengo entusiasmo, cuando aprendo a relajarme, aprendo a divertirme, aprendo a confiar en el poder superior, aprendo a llorar, a reír, a vivir toda la inmensa gama de sentimientos que tenemos los seres humanos disponibles y que siendo honesta, genuina, auténtica con mis sentimientos, esos sentimientos no son quienes deciden qué es lo que yo hago, entonces comienzo a vivir los principios del programa. Eso es lo que se llama vivir los pasos. Cada paso tiene un principio. En la descripción de este video está un post de mi blog en el que están sumarizados, están sintetizados los principios. Esos principios cambian de programa a programa. Es decir, Alcohólicos Anónimos ve ciertos principios, Comedores Anónimos ve otros principios, CODA no tiene una lista oficial. Esa lista que yo ofrezco allí es una como tantas y como todo en el programa es una búsqueda de la verdad propia, esa lista no es un documento definitivo sobre cuáles son los principios que practicamos, pero ciertamente los principios son valores que guían nuestros procedimientos, que guían la manera como actuamos, que guían las decisiones que tomamos, que guían las elecciones que tenemos, porque ahora no vivimos de reacción en reacción. Ahora que hemos tenido un despertar espiritual, tenemos opciones y en esas opciones podemos elegir qué principios queremos practicar y la vida siempre nos va a seguir proponiendo lecciones y lecciones y lecciones en las que tengamos oportunidad de practicar los principios. Entonces, el primer servicio que hago, y por cierto, el principio del 12º paso es el servicio. De eso voy a hablar en el próximo video, que es el servicio. Pero el primer servicio que hago es mi recuperación. Si mi vida vale la pena, si yo tengo mi carácter, muestra tolerancia, paciencia, compasión, amor, ligereza, alegría, no todo el tiempo, si puedo ser humana, si los demás se dan cuenta también que no es que Maru se volvió alada y entonces ahora, claro, como es un ser que está despegado de la tierra, no siente nada, no, también tengo retos, también tengo dificultades, también tengo sentimientos difíciles, pero todo lo voy navegando con el programa y mi vida vale la pena. Entonces, ese es el mayor servicio que yo puedo hacer al programa de Codependientes Anónimos. En Codependientes no se enfatiza tanto como se enfatiza en otros programas. Yo también pertenezco a Comedores Compulsivos y en Comedores Compulsivos se enfatiza bastante la idea de que la recuperación es una etapa, que estas enfermedades adictivas no se curan, pero que uno sí se puede recuperar y uno puede estar recuperado y en continua rehabilitación. Justamente parte de estar recuperada, para mí, significa que no se me olvida que esto no se cura y que estoy en continua rehabilitación.
Pero la experiencia espiritual está allí. Mis sentimientos no son lo que determinan lo que yo hago. Y en el caso particular de la manera como yo defino la codependencia, que es la adicción al control, yo no tengo deseo de controlar cosas sobre las que no tengo control. Eso no significa que a la primera yo sea capaz de darme cuenta sobre qué cosas tengo control y sobre qué cosas no. Mis sentimientos difíciles están allí para ayudarme. Cuando siento envidia, celos, miedo, sentimientos de abandono, cualquier otro sentimiento difícil, esos sentimientos me están diciendo qué cosa, en qué estoy poniendo yo, en qué resultado estoy poniendo yo mis deseos o mis energías, y es algo, y se trata de algo sobre lo que no tengo control. Entonces, una vez que con la ayuda del programa, con mi inventario diario, con la oración y la meditación, con el uso de todas las herramientas que tengo a mi disposición, que incluyen la lectura, la escritura, el compartir en reuniones y muchas otras, el agradecimiento, etcétera. De hecho, en la descripción de este video está una lista de las herramientas disponibles en CODA, que incluyen también, por ejemplo, los patrones de recuperación de la codependencia, ese documento tan hermoso que tiene el diagnóstico de mi codependencia, pero también el modelo de lo que no es codependencia, de lo que es amoroso y saludable. Entonces, viviendo el programa, tengo una vida de libertad. Y esa vida de libertad vale la pena y es el primer mensaje, el primer servicio que yo puedo llevar a otras personas que se recuperan. Que la recuperación no es infinitamente dolorosa todo el tiempo, que hay dolores de crecimiento, que hay dolores de sanación, pero que llega un momento en que ya uno no desea usar y llega un momento en que ya uno reconoce su valía como creación del poder superior, como creación divina, y uno no está debatiendo si uno merece la pena existir, etc. Entonces, no significa que no haya lecciones por venir, etcétera, pero significa que hemos llegado a un momento en que confiamos en seguir viniendo al programa. Entonces, en el próximo audio voy a hablar un poquito de servicio.